Hay dos imágenes que la cultura occidental lleva siglos grabándose en la memoria. La primera es un hombre solo, empujando una roca enorme cuesta arriba, y cada vez que llega a la cima, la roca cae y vuelve a empezar, así para siempre. La segunda de las imágenes es un hombre solo que va cargando una cruz por una calle llena de gente que lo mira. Sabe lo que le espera al final de ese camino, pero aún así sigue andando. La primera imagen viene de la mitología griega, la otra del corazón del cristianismo. Y aunque están separadas por siglos, por culturas, por cosmologías completamente distintas, cuando las miras juntas, algo dentro de ti reconoce que están hablando de lo mismo. Y hoy vamos a explorar qué es ese algo. Y la respuesta dice mucho más sobre la condición humana que sobre religión o filosofía. Sísifo es un personaje de la mitología griega. Fue rey de Éfira, conocido por su astucia y condenado por los dioses a empujar eternamente esa roca hasta la cima de una montaña, sabiendo que esa roca siempre rodará hacia abajo antes de llegar. Durante siglos fue simplemente un símbolo del castigo eterno, del esfuerzo inútil, de la futilidad, hasta que en 1942 Albert Camus, un escritor argelino de 29 años, publica un ensayo filosófico en plena Segunda Guerra Mundial y propone algo que nadie esperaba. Y es que hay que imaginarse a Sísifo feliz. Para Camus, Sísifo no es una víctima, sino el hombre más lúcido de la mitología. Conoce su condena, no tiene ilusiones y aún así elige seguir. Y es en esa elección donde está su grandeza. Cristo, por su parte, es una figura que no necesita presentación histórica, pero sí vale la pena detenerse en el Cristo que aquí nos interesa filosóficamente. No es el Cristo glorioso de la resurrección, sino el Cristo humano, el del huerto de Getsemaní, el del camino al Gólgota, el Cristo de la cruz. Es ese hombre que suda sangre la noche antes de su muerte, el que pide que ese cáliz se aparte de él y el que muere gritando que Dios lo ha abandonado. Ese Cristo, el que duda, el que sufre, el que conoce su destino y aún así va hacia él de todas formas. Lo primero que comparten Sísifo y Cristo es algo que parece simple, pero filosóficamente es enorme. Y es que los dos conocen su destino, y los dos eligen no huir de él. Sísifo sabe que la roca va a caer, siempre lo ha sabido, no hay sorpresa y no hay esperanza de que esta vez vaya a ser diferente. Y aún así vuelve a bajar la colina, se coloca detrás de la roca y vuelve a empujar hacia arriba. Cristo, según los evangelios, también lo sabe. Va a Jerusalén sabiendo lo que le espera y el episodio de Getsemaní precisamente trata de eso, de la noche antes de la crucifixión, solo en un huerto, con plena conciencia de lo que se le viene. Podría escapar, pero no lo hace. Camus llamaría esto rebelión. No la rebelión del que grita, la rebelión del que se niega, sino la rebelión más profunda, que es la de aquel que mira su condena de frente y decide que no va a apartarse. Y en ambos casos, la grandeza está en no escapar, está en quedarse. El segundo punto en común es más oscuro y más honesto. Sísifo empuja su roca solo. Los dioses que lo condenaron no están ahí, no lo observan, no le dan ningún tipo de sentido a su tarea. El universo es completamente indiferente a su esfuerzo. Y esa indiferencia es para Camus el núcleo del absurdo, el choque entre la necesidad humana de sentido y el silencio del mundo. Cristo muere con una frase que quizás es la más filosóficamente perturbadora de toda la tradición cristiana. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento en que el universo también calla para Cristo.
el momento en que el Hijo de Dios experimenta exactamente lo que experimenta Sísifo: ausencia de respuesta, el silencio del cielo. Y no hay que ser creyente ni ateo para reconocer la enormidad de ese instante. Es el hombre más solo del mundo, gritando hacia arriba y no recibiendo absolutamente nada a cambio. Puro absurdo en el sentido más camusiano de la palabra. Lo que Camus propone sobre Sísifo es que su sufrimiento no es una derrota, sino una forma de dignidad. Precisamente porque es consciente. Sísifo no sufre por ignorancia ni sufre por accidente. Él sufre sabiendo. Y es en esa conciencia, en esa lucidez, donde está su victoria sobre los dioses que le condenaron. Y el Cristo del Gólgota comparte esa misma estructura. No es un hombre que sufre sin entender por qué. Es un hombre que ha elegido ese sufrimiento con plena conciencia. Lo atraviesa sin anestesia, sin escapatoria metafísica. En ambos casos, el mensaje es el mismo. El sufrimiento que se mira de frente, que se asume con los ojos abiertos y que tiene una dignidad que aquel sufrimiento que es evitado o ignorado nunca puede llegar a tener. Hay una dimensión que a menudo se olvida de Cristo y que Camus habría reconocido inmediatamente. Y es que Cristo no solo es una figura de sufrimiento pasivo, es un rebelde histórico. Desafía el orden religioso de su tiempo, subvierte las jerarquías de poder, se sienta con los excluidos, voltea las mesas del templo y muere precisamente por no rendirse, por no ceder ante quienes les piden que se retracte, que se calle y, en definitiva, que deje de ser lo que es. Y de hecho Camus dedica un libro entero a la rebelión, el hombre rebelde, en el que sostiene que rebelarse no es destruir, sino negarse a aceptar la injusticia como algo inevitable. Es decir, no, es mantener la propia dignidad aunque el mundo entero te diga que te rindas. Y Cristo en la cruz es exactamente eso, un hombre que dice que no con todo su cuerpo entero. Y aquí llegamos al paralelismo más profundo, el que engloba a todos los demás. Y es que tanto el mito de Sísifo como la historia de Cristo son en su núcleo respuestas a una misma pregunta. Y es: ¿qué hace el ser humano cuando el mundo le impone una carga que no puede eludir? Y las dos historias responden del mismo modo. No huyas, no te anestesies, no finjas que esa roca no existe o que esa cruz no pesa. Al contrario, cárgala con los ojos abiertos. Las dos historias dicen que hay algo en el ser humano que es más grande que su condena. Que la conciencia, la dignidad, la elección de seguir no pueden ser nunca aplastadas del todo, ni siquiera por los dioses griegos o por el poder romano. Y eso es lo que comparten. Posiblemente es lo más importante que la cultura occidental ha intentado decir sobre lo que significa ser humano. Sería deshonesto no señalar dónde se separan también radicalmente ambas historias. Sísifo no resucita, no hay redención, no hay una salida del ciclo y no hay un sentido trascendente que justifique ese esfuerzo. Es una victoria puramente humana, sin vida después ni ningún tipo de promesa. Y es que para Camus precisamente eso es lo que la hace auténtica. En cambio, Cristo resucita. Ese sufrimiento tiene un sentido más allá, un sentido que lo trasciende. La cruz no es el final, es más bien el camino hacia algo que lo supera. Para el cristianismo, precisamente eso es lo que hace que el sufrimiento no sea absurdo, sino que sea un sufrimiento redentor. Camus diría que la resurrección es el salto fuera del absurdo, la negativa a vivir dentro de esa pregunta sin respuesta. Y el creyente diría que sin resurrección el sufrimiento de Cristo sería
solo tragedia y no salvación. Y los dos tienen razón dentro de lo que sería su propio marco. Y esa diferencia no cancela todo lo que comparten ambas historias. Al contrario, la hace mucho más interesante. Sísifo y Cristo no son la misma historia, pero hacen la misma pregunta. ¿Qué haces cuando la vida te impone una carga que no puedes quitarte de encima? Cuando el universo no te da ninguna explicación. Cuando el esfuerzo parece que no te lleva a ningún lado. El mito griego dice, sigue empujando, con lucidez, sin ilusiones, y en eso encontrarás tu dignidad. El relato cristiano dice, sigue cargando, con fe, sin escapatoria, y en eso encontrarás tu redención. Son dos tradiciones, dos respuestas distintas, pero debajo de las dos existe la misma convicción profunda, y es que el ser humano, precisamente cuando está más aplastado, es capaz de algo que ninguna condena puede destruir del todo. Y eso es lo que tienen en común, y quizás sea lo más verdadero que podemos decir sobre nosotros mismos. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete, porque aquí nos seguiremos preguntando.